A pesar de ser uno de los personajes más icónicos y uno de los más reconocibles de la mitología griega, no todos conocen la trágica historia detrás de sus orígenes. El mito de Medusa es en realidad una historia de injusticia y ensañamiento por parte de los dioses hacia una muchacha que debió pagar un precio demasiado elevado por causa de su belleza. Medusa era una hermosa doncella, tan hermosa que despertaba el amor y el deseo en todos los hombres que la veían. Sin embargo, ninguno de ellos jamás podría poseerla, ya que la joven se había entregado como sacerdotisa en el templo de Atenea, diosa de la sabiduría, razón por la cual debía permanecer siempre virgen y pura. Hija de Forcis y Ceto, dos deidades marinas, la belleza de Medusa era tan legendaria que atraía la mirada de los propios dioses, en especial de Poseidón, señor de los mares, quien se había obsesionado con la idea de hacerla suya. Este había intentado seducirla en innumerables ocasiones, pero siempre fue rechazado por la joven. Insistentemente, continuaba empeñado en enamorarla, mas ella siempre rehusaba las insinuaciones del dios. Hasta que un día, sintiéndose despreciado y quizás pensando en quién era ella, una simple mortal rechazando a un dios, decidió poseerla a la fuerza. La pobre muchacha, aterrorizada al ver las intenciones de Poseidón, escapó y buscó refugio en el templo de Atenea. Sin embargo, de nada sirvió, puesto que no fue ningún impedimento para que el dios entrara en el templo. Inútiles fueron las plegarias de la joven hacia su señora. Una vez allí, Poseidón, sin ningún tipo de miramiento, violó a la desdichada Medusa. Luego de terminado el horrible acto, se presentó en el templo la mismísima Atenea, enfurecida por tal afrenta en el templo consagrado a ella. Tal abominación debía ser castigada. Sin embargo, en lugar de castigar a Poseidón, la diosa desató su ira en la pobre Medusa. La maldición fue: jamás ningún ser viviente volvería a mirarla a la cara, puesto que cualquiera que la viera directamente sería convertido en piedra al instante. Como si este castigo no fuera suficiente, Afrodita, quien siempre había sentido celos de la hermosa cabellera de Medusa, hizo que sus cabellos se convirtieran en serpientes venenosas. Finalmente, transformada en aquel terrible monstruo, la una vez tan hermosa Medusa fue desterrada a las tierras hiperbóreas. Al tiempo se supo que Medusa, producto de la violación, estaba embarazada de Poseidón, hecho que no hizo más que aumentar la cólera de Atenea. Esta, en busca de venganza, envió al héroe Perseo en su búsqueda para darle muerte. Para ayudarle en tan difícil tarea, la diosa proveyó a Perseo de una espada, de las sandalias voladoras del dios Hermes, del casco de invisibilidad de Hades y de un escudo tan pulido que parecía un espejo, con el cual podría ver a Medusa sin necesidad de mirarla directamente. En su viaje, Perseo visitó a las Greas, tres viejas hermanas que compartían un único ojo para poder ver, las cuales eran tan sabias que podían responder a cualquier pregunta que se les hiciese,
por difícil que ésta fuera. Estas le dijeron que la única manera de dar muerte a la medusa era decapitándola. Al llegar a la guarida de la criatura, Perseo esperó a que ésta se durmiera y con ayuda del casco de Hades y las sandalias de Hermes logró acercársele sin ser visto, y una vez lo suficientemente cerca y valiéndose del escudo para no mirarla directamente, empuñó la espada y de un solo y certero golpe cortó la cabeza de Medusa. De la herida de su cuello nacieron sus dos hijos, el caballo alado Pegaso y el gigante Crisaor. En su regreso, Perseo tuvo más aventuras, como salvar a la princesa Andrómeda del Kraken o vengarse del rey Polidectes, pero eso es material para una próxima aventura. Finalmente, Perseo obsequió la cabeza de Medusa a Atenea, quien la colocó en su escudo para siempre. Otra versión de la historia nos dice que Medusa era en realidad hija de Tifón y Equidna, y que además tenía dos hermanas, Euriale y Esteno, y que juntas formaban la temible triada de las Gorgonas. Sin embargo, Medusa, la más joven de las tres, era la única que poseía características humanas, ya que sus otras dos hermanas tenían cabellos y cola de serpiente, garras de bronce, unos enormes colmillos de marfil que salían de sus bocas y alas de oro. Y ahora, ¿cuál es tu mirada con respecto a Medusa? ¿Es aún el aterrador monstruo con cabellos de serpiente capaz de convertirte en piedra con una sola mirada? ¿O realmente es una víctima inocente de las injusticias y los caprichos de los dioses? Déjame tu respuesta acá abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor suscríbanse, denle like y compártanlo. Los estaré esperando para una próxima aventura. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.